Primero, habría que decir algunas cositas. Primero, España no es diferente a otras naciones. El 85% de las naciones que están representadas en las Naciones Unidas tienen minorías culturales. La tiene Francia. La corsa, los bretones, el país vasco francés, los provenzales, los catalanes franceses. No tiene problema el nacionalismo. ¿Lo tiene Italia a minorías? Por supuesto, fíjate, Italia es el país más moderno que consigue su unidad nacional. La República de Venecia fue independiente de verdad, no como estos que se inventan una nación que nunca ha existido. No, la República de Venecia fue independiente y fue una república, bueno, que participó en batallas, en comercio tremenda y que se autodisolvió en bien de un beneficio común, que era crear la unidad italiana. Pero el napolitano tiene lenguas que han pasado a ser dialectos por interés común, o que habla Reino Unido, que son 4 reinos unidos por tratado internacional y algunos de los cuales, bueno, por malas artes, porque a Escocia los compraron, como se dice tal, o Estados Unidos, que es un país de aluvión, eran pocas colonias cuando empezaron, 2/3 partes era español, y han ido conquistando y conquistando un imperio, un país que es un imperio realmente, o tantos países, no hay ninguno que sea homogéneo. España no es diferente. ¿Qué es lo que es diferente en España? A, el hispano bobo, y B, que efectivamente los nacionalismos periféricos han sido un arma, un caballo de Troya, de nuevo, de nuestros competidores para debilitar España. Igual ya no tanto para destruirla, pero tanto Francia como Inglaterra han sido siempre muy interesados en que España no fuera una gran potencia, porque no querían una potencia. Francia no quiere al sur a su país una potencia importante, como no lo quiere Estados Unidos de México, y hace todo posible por debilitarlo. Y tampoco Reino Unido, porque teníamos Gibraltar y demás. Si uno ve la bandera de Curriña, por cierto, un invento de Sabino Arana. Por favor, el nombre Euskadi es un invento total. O sea, no ha existido nunca una demanda de ser una nación independiente del País Vasco. Estaba la zona donde se hablaban varias versiones del vasco, nada más. Un invento de Sabino Arana, un señor con serios problemas psicológicos. Pero ¿a quién copia? Pues, hombre, vemos que copia a la bandera de Inglaterra. Es que es curioso, es casualidad. Pues no, porque Inglaterra siempre ha estado muy interesada en dominar el País Vasco por el tema del hierro, en fin, eran complementarios, bien políticamente o bien económicamente, tenerlo como una colonia económica. Y Francia, desde el tiempo de Napoleón y antes, siempre ha aspirado a que Francia dominara del Ebro para arriba. O sea, Cataluña pasaba a ser una colonia también francesa. Siempre ha sido así. Incluso esos famosos 11 años donde Francia escaló, Cataluña fue independiente en tiempos de Felipe IV, pasó a depender del rey francés, que era mucho más centralista. O sea, otro mito que se cae es el tema del centralismo. Es que los Borbones. No. Los Borbones hicieron una política centralista que fue enormemente beneficiosa para España, fundamentalmente para Cataluña. Los decretos de nueva planta, lo ha demostrado Gabriel Tortella, economista, riguroso, incrementaron el beneficio económico, el crecimiento económico de Cataluña enormemente. O sea, el territorio más beneficiado de los Borbones fue Cataluña y País Vasco, como de Franco, exactamente igual, ¿no? Luego tampoco fue ese el problema. Es verdad que el siglo XIX es un siglo convulso, donde tenemos varias guerras civiles. La primera, la guerra de independencia contra los franceses, que resulta que una parte de los españoles se hace afrancesado. Luego, bueno, la guerra de independencia con nuestros amigos, hermanos americanos, mal llamada independencia, porque eran guerras de secesión. Luego vienen los Timilhos de San Luis a reponer al absolutismo. Y luego 3 guerras carlistas y, por último, la guerra contra Estados Unidos. Todo plagado de magnicidios muy sospechosos. Hay un libro de Pérez Avellán, no me da tiempo de entrar, pero todos los magnicidas, creo que se decían, eran lobos solitarios, ¿no?, en términos actuales, anarquistas, pasaban por París. Siempre pasaban por París. Yo creo que la ingenuidad ha sido el detonante de todo esto. Aún así, hasta la guerra de Cuba, la guerra de Cuba y perdimos también en Filipinas, no hubo un problema real en España de separatismo. Ni siquiera el carlismo, que era foralista, era separatista. La mayor parte de los carlistas eran patriotas españoles, eran absolutistas, eran lo que quieras, pero no eran anti-españoles ni querían romper España. El problema viene efectivamente a partir de la guerra con Estados Unidos, donde España se debilita.
Y los localismos, bueno, es que la Primera República eran hasta 40 estados, creo que llegaron a formularse. Jumilla era un estado, Cartagena era un estado, todos los pueblos eran estados independientes. O sea, el localismo fue una especie de epidemia, cuando en Europa ya eso había pasado de moda. Es decir, en Europa estaban ¿en qué? Pues en un centralismo razonal, porque el concepto de Estado-nación va unido a políticas centralistas. El país más centralista de Europa es Francia. ¿Y por qué es centralista? Porque viene la República Francesa, cuyo principio es la igualdad, la fraternidad, la libertad. Y la igualdad la impusieron a bayonetazos. A bayonetazos. Hay una visión romántica sobre la Revolución Francesa que está el terror, está la Vendée, está el carnicero de Lyon, en fin, a bayonetazos. Y con levas forzosas. Así consiguieron En España nunca fue así. Hemos sido siempre mucho más condescendientes, incluso con los Borbones. Nunca hemos impuesto con la fiereza de otros países, ni siquiera la lengua española se ha impuesto a golpe de bayonetazo, como sí se ha sido el francés, porque eran conscientes de que el francés era la base de la nación. Aquí no siquiera lo hemos impuesto nunca, por mucho que digan los catalanes. Es que en tiempo de Franco, hombre, 37 años en todo caso, tampoco sea tanto, pero es que tampoco fue cierto. En tiempo de Franco se hablaba catalán y se podía educar en catalán. O sea, ni siquiera entonces ha hecho España lo que hizo Francia. ¿Qué hizo Francia? No se andó con chiquitas. Hay una política ingenua, que es la española, y otra, la de la Realpolitik. Y cuando está el interés nacional por medio, pues no hay paños menores, no hay paños mojados. Es que el Reino Unido lleva defendiendo lo mismo hace 3 siglos. España, cada gobierno dice una cosa. Es que es imposible así. Pero bueno, volviendo al tema del nacionalismo, a mí me parece que hay un problema de conceptos. En España no hay un conflicto político. No lo ha habido nunca. ¿Por qué? Porque el País Vasco no ha existido nunca. Es un término que se inventa un señor chiflao. Y 2, Cataluña nunca ha sido un reino independiente, nunca. Un conjunto de condados dominado por el condado de Barcelona. Luego es todo un mito, todo es falso. Ahora bien, tú puedes crear e inventar una leyenda dorada catalana y vasca sobre mitos y falsedades que todo el mundo la aplaude y es maravillosa, pero tú no puedes hablar de una leyenda dorada hispana aunque esté basada en hechos ciertos. Entonces serás un patriotero y un facha. Claro, así no podemos construir nada. Pero lo que tenemos no es un problema político, es un conflicto psicocultural. El tema es un problema como las familias. Ahora mismo las familias, ¿qué pasa? Los chavales se rebelan contra los padres y los padres, ¿qué hacen para que... ¿Qué hacen los padres? Claro, se quiebra la autoridad. ¿Qué hacen los padres para contentar a sus hijos? Estos padres posmodernos. Ponerles colman de regalos y de dádivas. ¿Y qué hace el hijo? Pues se ríe de ellos y pide más. ¿Y qué hace al final? El hijo pegar al padre y ya está, y echarle de casa. Yo conozco casos en que un hijo intentó matar al padre porque le molestaba. Le dijo la juez, un juzgado de menores, pero tú te has dado cuenta que si tus padres mueren, nadie va a pagar las facturas. No había llegado a eso. Pues el nacionalismo es como un hijo rebelde medio bobo. No ha llegado a preguntarse quién va a pagar las facturas. ¿Cuál es el coste de la ruptura? No se lo plantean. Hay un libro de Borrell, por cierto, Los cuentos de las cuentas, muy interesante, el que has citado al principio a favor de España, el libro colectivo que hicimos, intentó justamente describir cuáles eran los costes de la ruptura sector por sector, o sea, desde el sector cultural, al sector educativo, al sector comercial, al sector financiero, al sector jurídico, político, internacional. Íbamos mirando todo eso, porque nadie había hecho ese estudio. O sea, se quiere romper España sin saber lo que nos va a costar a todos. Es algo alucinante, propio de niños mimados y consentidos. Es un problema cultural de la posmodernidad. Y luego el otro tema es que, claro, nos ha engañado diciendo que hay un conflicto entre España y Cataluña o el País Vasco. No, esto no es cierto. Hay un problema entre 2 maneras de sentirse ser catalán. Hay una parte de los catalanes que son lo suficientemente hábiles, generosos, inteligentes para poder sentirse catalanes y españoles, y otros son tan reducidos, tan limitados en su capacidad expresiva y emotiva, que solo se puede sentir una cosa. Ese es el conflicto que hay entre Prim, Eugenio d'Ors, Pla, Dalí, y Companys, y Puigdemont. ¿Pero qué Cataluña queremos? Esto no se lo dice a nadie, ¿eh? O entre un Sabino Arana, que estaba con una Baracas, y Otegi, ¿no? Por ejemplo, o cualquier etarra, ¿no? Y Unamuno, Pío Baroja, Blas de Lezo, Francisco de Vitoria. Por cierto, la gente no sabe que se llama de Vitoria porque era de Vitoria.